Quiero hoy compartir una palabra bien especial con ustedes. Vamos a leer Amós, el libro de Amós, de esos libros difíciles de encontrar. El que lo encuentre primero diga amén. ¿Sí ve que es difícil? No han llegado. Amós, ¿dónde queda? Los profetas menores, ¿no? ¿Y dónde quedan los profetas menores? Después de los mayores. ¿Lo tiene? Amós está después de Oseas. Amós después de Joel, perdón. Amós capítulo 9, versos 11 al 15. Yo tengo mi Biblia física acá. ¿Cuántos tienen Biblia física allá? Bien. Es más chévere usar esta, ¿no? Uso la otra también. Está bien. La que usted quiera, pero úsela. ¿Listo? Amós 9:11 vamos a leerlo. Dice el título que aparece en algunas Biblias: restauración del pueblo de Dios, o algunos tienen restauración futura de Israel. Acompáñenme en la lectura, dice así: en aquel día levantaré el tabernáculo caído ¿de quién? De David. Repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Oiga esto: vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que siembra la semilla. Cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán ¿qué? Sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Aleluya. Hay un concepto contemporáneo que se llama la obsolescencia programada. ¿Lo ha escuchado? Obsolescencia programada. ¿Qué es eso? Muchas personas afirman que hoy en día esa obsolescencia programada, ese concepto se usa como una estrategia empresarial, que diseñan productos para que dejen de funcionar después de un tiempo programado. Y así es que pueden vender más productos de manera más rápida. Entonces, hoy en día, yo no sé si usted ha visto, las cosas duran menos. ¿Sí o no? El objetivo es que claramente las personas compren más y más, y las empresas pues claramente tienen más entradas de dinero. Esa es la denominada obsolescencia programada. Es un poquito maquiavélica, ¿no? Un poquito medio siniestra la cosa para este mundo consumista. Años atrás la cosa era muy diferente. Años atrás no era tan importante esto, porque la gente todavía sabía cómo reparar lo que se dañaba. Yo doy gracias a Dios porque crecí con un papá que él tiene herramienta para reparar lo que sea. Y se dañaba algo, iba y lo reparaba. Y si no lo lograba, raras veces no lo lograba, pero se daba maña y hacía algo. Antes se compraba con otra mentalidad, ¿verdad? Antes lo que se compraba era para que durara, ¿sí? Y si había algo dañadito, se reparaba.
hoy tiende a desaparecer un poquito ese concepto de reparar o restaurar, ¿verdad? Todo lo que se daña, ¿qué pasa con todo lo que se daña hoy en día? Lo bota, se desecha. Y esa cultura de desecharlo todo tiene consecuencias. Por ejemplo, hoy tenemos una crisis ambiental gigante porque cada vez hay más desechos, más residuos, y esto hace que la tierra sufra más. Sin embargo, hoy en día todavía existen algunas culturas, gracias a Dios, que creen en el concepto y en el valor increíble de la restauración. Yo quiero mostrarles una imagen de una técnica japonesa muy popular que se llama el kintsugi. Y el kintsugi básicamente consiste en reparar lo que se ha roto. Ahí ven ustedes unas vasijas de cerámica o de porcelana. Y lo lindo de esto es que lo reparan usando oro como pegamento. Oro como pegamento. Artefactos que se destruyen, cogen y los unen nuevamente y quedan estas piezas y queda una cosa bellísima. Los pedazos rotos se pegan con oro y se restauran. Y yo le quiero decir algo. Dios es un experto en kintsugi. Él sabe restaurar lo destrozado y volverlo una obra de arte. ¿Usted tiene ese Dios? Amós 9, 11 al 15, lo que acabamos de ver, es un pasaje que habla precisamente de un Dios restaurador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a entender este pasaje. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Más hoy que estamos celebrando, ¿qué? Hoy tal vez es el día más importante para el cristianismo. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y Él resucitó para restaurarnos. Este pasaje, algunos eruditos lo han cuestionado y algunos presentan como objeción a este pasaje de su confiabilidad el hecho de que parece ser como un poquito incoherente con el resto del libro de Amós. Porque cuando usted ve el libro de Amós, todo el libro no es sino juicio, juicio, juicio. Y es un tono de reprensión, es un tono de confrontación fuerte de Dios al pueblo de Israel. Y aparece este pasaje tan lindo. Muchos dicen que esta porción es un cambio demasiado abrupto en el pasaje y intentan forzadamente concluir que alguien debió insertar el pasaje en una fecha posterior. Ya no saben ni qué inventar. Pero yo le digo por qué tiene lógica que esté este pasaje allí. Porque concuerda con el corazón compasivo de Dios. Que si bien Él es un Padre justo que tiene que castigar, también siempre acompaña el juicio con esperanza. No choca esto con el carácter de Dios revelado en la gran mayoría de los textos proféticos. Y cuando se cierra este libro de Amós con este texto, porque es la parte final, un libro lleno de juicio, se cierra con una promesa de esperanza, esperanza de restauración, porque ese es el propósito de Dios para su plan con usted, para su plan conmigo, para su plan con su familia. El juicio fuerte que emite Dios en los capítulos anteriores del libro de Amós son un indicio de que simplemente hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Hay una necesidad de restauración de un pueblo que dejó de ser lo que era. Cuando abordamos el verso 11, él empieza hablando de un día en el que se levantará
el tabernáculo caído de David. Y esta frase tiene varias cosas interesantes. En primer lugar, es interesante que esta palabra estaba siendo oída por el reino de Israel, el reino del norte, y le está hablando al reino del norte acerca de David. Porque esto es interesante. No hay que olvidar que el profeta Amós era del reino de Judá, era oriundo de Judá y fue llamado a profetizar a otro reino, al de arriba, al del norte. Y el reino del norte, usted tiene que entender que existió, fue por una división en Israel. Y esa división se dio en los tiempos de Roboam. Y cuando se dividió Israel y Judá en norte y sur, los del norte, los de Israel, lo que hicieron fue rechazar tajantemente al linaje de David y a la autoridad de la casa de David. Ellos dijeron: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Cada uno para sus tiendas, cada uno para su casa. Y se dividió el reino. Y Amós le está hablando al reino del norte sobre David. ¿Por qué hace esto? Porque esto no es otra cosa que recordar que se necesita hablar a un pueblo que constantemente rechaza el orden establecido por Dios y que no quiere tener nada que ver con su designio de gobierno y con sus promesas. Hoy será que también tenemos personas que rechazan el linaje de David. ¿Qué significa el linaje de David? Jesús mismo. Porque Jesús fue el digno heredero del trono de David. En Semana Santa recordamos la historia de cómo no solo el pueblo de Israel, sino el mundo entero rechazó al heredero del trono de David, a su legítimo rey y señor. Y no solamente lo rechazaron, sino que también lo crucificaron y lo sepultaron. También es interesante que hable de un tabernáculo y no de una casa. Un tabernáculo es una construcción muy diferente a una casa, porque es más inestable, es hecha con materiales menos duraderos, menos firmes, menos resistentes. Es muy poco común para habitaciones perdurables y es más común para quienes suelen divagar en los desiertos. Y de hecho habla de un tabernáculo caído, o mejor, la traducción correcta sería de algo que ha venido cayéndose, algo que está cayendo o en decadencia. Y yo le tengo que decir hoy, lo que dice el pasaje es que todo aquel que rechaza a Jesús convierte su vida en una obra inestable. Todo aquel que rechaza a Jesús convierte su vida en algo perecedero, en algo vago. Ahora, en ese día, dice, en ese día levantaré. En ese día también nos menciona que se cerrarán portillos y se levantarán ruinas. ¿Usted sabe qué son los portillos? No son puerticas. ¿Qué son portillos? Portillos son grietas. Portillos son grietas. Entonces lo que está hablando es que los portillos, esas grietas que se abren en los muritos, el Señor las va a cerrar. Toda grieta en un muro indica un síntoma de que algo está mal. En arquitectura se habla de patologías en los muros. Es una patología que advierte que algo no anda bien. Y a veces las grietas no son tan evidentes, ¿verdad? A veces pueden ser pequeñitas, pero pueden causar consecuencias terribles. ¿Usted vio lo que pasó en República Dominicana? Y nadie se percató de las grietas, de la estructura de ese salón. Y como no se percataron, de un momento a otro vino la ruina. Y la ruina es el vestigio que queda
después de una destrucción, de un desastre. ¿Y quién no ha sufrido ruina en la vida? ¿Quién no ha tenido una sola grieta en su vida? Todos tenemos algún defecto. Todos tenemos algún pecado. Y por muy pequeño que pareciera ser nuestro pecado, puede llevarnos al colapso. ¿Me está siguiendo? Bueno, pero lo curioso de este mensaje en su momento es que el reino del norte, el reino de Israel, estaba en este contexto histórico. Aquí donde se está escribiendo estaba en un reinado de un rey que se llamaba Jeroboam II. Dígale al lado. Se llamaba, dígale, tome nota. Aprenda Biblia. ¿Qué es lo particular de esto? Que en el reinado de Jeroboam II, Israel gozaba uno de los momentos de mayor prosperidad económica, de mayor riqueza y de mayor expansión territorial. Los historiadores, cuando estudian este tiempo de la monarquía, afirman que en este momento de la historia las condiciones políticas favorecían tanto a Israel que llegaron a recuperar la misma extensión e influencia territorial que en los mejores años del reinado de David y Salomón. Interesante eso. Pero entonces pareciera que el profeta Amós está como en la vivienda, como en el lugar equivocado. Porque le está hablando de decadencia, de grietas, de ruina, y eso en ese momento de prosperidad no le cabía mucho en la mente de la gente. Pero si bien había prosperidad y riqueza material, todo el libro de Amós está revelando una condición moral muy contraria. Porque una cosa es lo de afuera. Por fuera Israel parecía estar en excelentes condiciones, pero por dentro, ¿qué pasaba? Estaba corrompido, estaba lleno de pecado, estaba lleno de grietas espirituales que no se notaban y pronto iban a llevar a la ruina total en su caída en manos de Asiria. Y precisamente hoy, iglesia, es lo que te quiero decir. Hoy sucede esto con muchos de nosotros. Nuestra aparente excelente condición externa puede estarnos diciendo: yo no necesito reparación, yo no necesito restauración. ¿Para qué si yo estoy bien? Estoy muy bien. Y muchos piensan que sus habitaciones temporales, sus proyectos de vida con materiales perecederos están bien. Pero la realidad es que cuando nos examinamos con ojos espirituales, cuando nos miramos con los ojos de Dios, nuestra vida entera está cayendo, está agrietada, está en amenaza de ruina. Y por eso Dios le dice al profeta: ve. Por eso Dios necesita intervenir. Porque la primera parte de predicar el evangelio tiene que decirle a su vida: por más bueno que creas que eres, con un examen súper sencillo vas a encontrar por lo menos una grietica. ¿Me entiende? Si Dios se rigiera, óigame esto, si Dios se rigiera por la cultura de hoy, de la obsolescencia programada, ¿se acuerda? Si Dios se rigiera por esa cultura de cancelación, de desecharlo todo lo que está dañado, adivine para dónde iríamos nosotros. Si Dios se rigiera por esa cultura, nos desecharía a la canica. Pero el Dios que yo conozco
no se rige por esa cultura. El Dios que conozco es un Dios de gracia, que aunque hayamos rechazado al Hijo de David, aunque le hayamos crucificado teniendo tantas grietas y ruinas en nuestra vida, aún así mi Dios ofrece levantar, reparar y edificar. Y todos hemos fallado, todos necesitamos la obra restauradora de Cristo. Y Él se ha ofrecido para hacerla. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La pregunta, ¿cuál es? ¿Qué necesito restaurar? ¿Qué necesitas restaurar? Examínate por un momento. ¿Cuáles son tus portillos? ¿Cuáles son tus ruinas? ¿Qué áreas necesitas restaurar? ¿Familia? ¿Economía? ¿Espiritualidad de pronto? ¿Tu ministerio? ¿El matrimonio? ¿O será que necesito restaurar el propósito de mi vida? ¿O mi salud de pronto? Entonces, lo primero es que todos necesitamos la obra restauradora de Dios. Amén. Segundo, entendamos el alcance de esta obra restauradora. Y aquí nos preguntamos bueno, ¿qué tanto necesito restaurar? Y también a veces cuando resolvemos esta pregunta de ¿qué tanto necesito restaurar? A veces nos preguntamos si Dios es capaz de reparar algo tan agrietado como yo. ¿No ha llegado a veces en la vida a ese tipo de preguntas? De pronto pensamos que Dios puede restaurar a otros que no están tan mal, pero no yo. Pero la Biblia enseña que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere a nadie que permanezca en ruinas. Y por eso ofrece hacer esa obra de restauración. ¿Y a quién lo ofrece? ¿A quién? Vamos al versículo 12. El versículo 12 aclara bien este tema. Si bien la profecía de Amós estaba dirigida al reino de Israel, este verso introduce otro pueblo que se llama Edom. Edom es uno de los pueblos gentiles más antagonista de Israel en su historia. Es uno de esos pueblos que es enemigo de Dios todo el tiempo. Y aquí al introducirlo, está introduciendo no solo a Edom, sino a todas las naciones de la tierra. A todas las naciones de la tierra. Sabemos que el plan de salvación de Dios en sus inicios tomó a Abraham y a su descendencia como primer objeto de elección para redención. Sin embargo, el corazón compasivo de Dios siempre ha tenido en la mira no solo a un grupo de personas, sino a todas las familias de la tierra. Dios no elige a Israel por ser un Dios de maldad que quiere destinar a perdición a quienes no son de su pueblo, sino que lo elige para que en la simiente de Abraham, el linaje de David, fueran benditas todas las familias de la tierra. Cuando llama a Abraham le dice eso: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? Jesús. Por eso es que Juan 3:16 dice: Dios amó tanto al mundo que envió a Jesús, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Gloria al Señor. Todo aquel que crea. Y es entendiendo esta obra restauradora en la persona de Cristo
que Jacobo, uno de los discípulos de Jesús, Jacobo, en el concilio de Jerusalén, él cita este pasaje, el de Amós, y él lo cita dándole el sentido que Dios quería desde el principio de los tiempos que entendiéramos. Usted ve esta cita en Hechos 15, versos 16 al 17. Jacobo varía un poco las palabras del verso 12 para hacer énfasis en que la obra restauradora del Señor es para esto, esta es la cita, para que el resto de los hombres, dice Jacobo, busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Aquí hay algo interesante, porque ¿por qué él varía esto? Dirá, oiga, no se meta, no le cambie cosas a la palabra. No, lo que pasa es que algunos eruditos pensaban que esta variación fue porque hubo un errorcito en alguna de las copias que circulaban en los tiempos de Jesús. Y en vez de Edom, algunos manuscritos decían Adam, que es parecido. Y Adam significa humanidad, es el nombre del primer hombre. Y aquí realmente tenemos que preguntarnos, ¿cambia el sentido? No, realmente no cambia. Si era Edom o Adam, no importa, porque el sentido es el mismo. Dios inspiró a Jacobo para dejar en claro que anhelaba ofrecer restauración a la humanidad entera, incluso a los desechados como Esaú, el padre de Edom. ¿Sí sabía que Esaú es padre de Edom? Incluso a los enemigos de Dios, Él les ofrece salvación y vida eterna. No importa, y ese es el mensaje, no importa qué tan lejano sea o esté el hombre de Dios. A todo ser humano el Señor le ofrece restauración a través de Cristo Jesús. Solamente se invoca su nombre y confiesa su señorío. Amén. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa restauración? El alcance es para todos. Es para todos. ¿Cuál es el resultado de esa restauración? Esto es lo precioso. El verso 13 es una figura tremenda, una figura bellísima que retrata las consecuencias de aceptar la restauración de Dios a través de la obra redentora de Jesús en nuestras vidas. Porque describe abundancia de fruto, y particularmente ahí está hablando del fruto de la vid, está hablando de las uvas. Y hay que entender esta metáfora que usa. Él cuando habla de que el que ara alcanzará segador y el pisador de uvas al que lleva la simiente, nos está hablando de un fruto que es en extremo abundante. Se lo explico. En la labor agrícola, en la agricultura, no es común ver al sembrador y al segador trabajando en el mismo momento, en el mismo lugar. No es común. Les separan meses, porque en una temporada se siembra, en la otra se ciega. Entonces, si se llegan a ver juntos, ¿usted qué hace acá? No es temporada de estar haciendo lo que viene a hacer. Sin embargo, aquí les está diciendo, los está poniendo juntos al ilustrar esto. ¿Aquí entiende usted el pasaje? La cosecha fue tan abundante que en los meses dedicados a recoger el fruto no fueron suficientes para recogerlo por la magnitud de la abundancia de la cosecha. No le alcanzó el tiempo al segador y ya estaba llegando el que va a volver a sembrar, el que lleva la semilla a sembrar, y dice, no ha acabado, es que esto es mucho fruto. Llega el mes tradicional de la siembra y no se ha terminado de recoger. Eso es un milagro. Ahora, no olvidemos que la vid, la uva, el mosto que habla ahí el pasaje, son comúnmente asociados con gozo y alegría.
Y esto no es otra cosa sino el símbolo de que la noticia del Evangelio nos da gozo y alegría. No olvidemos tampoco que Jesús mismo expresó que Él es la vid. Aleluya. Y nosotros, los pámpanos. Y quien permanece en Él lleva mucho fruto. Aquí podemos recordar que la obra de Jesús nos lleva a disfrutar de abundancia. Y óigame este versículo que es tremendo. Efesios 2, versos 6 al 7. Quiero que lo lea conmigo, porque es lo que está diciendo esta palabra. Y es lo que estamos celebrando hoy. Jesús resucitó, amén. Y mire lo que dice Efesios 2. Y también junto con Él, lo voy a leer allá con la que ustedes tienen. Y juntamente con Él, ¿con quién? Con Jesús nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿Para qué? Siguiente, el verso 7. Para mostrar, ¿cuándo? En los siglos venideros. Amós dice, en esos días, las abundantes riquezas, las poquitas. ¿Para qué resucitó Jesús? ¿Para qué? Para darnos abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Para qué resucitó Jesús? Para darnos fruto abundante, de tal forma que el que siembra va a alcanzar al que ciega. Aleluya. Quiero recordar una cosa más en este punto. Para alcanzar la promesa de este fruto abundante, cuando en Juan 15 Jesús dice, yo soy la vid, Él dice que hay una condición para tener fruto. ¿Cuál es la condición? Si queremos fruto, debemos permanecer en Jesús. Y precisamente es lo que el verso 14 de Amós expresa. La obra restauradora de Dios conlleva fruto abundante. Pero en esta obra restauradora, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Diga conmigo, tengo que hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? Tenemos un rol. Permanezca en Él. Permanezca en Jesús. Persevere en Jesús. Amós 9:14 está diciendo, se afirma que Dios va a hacer algo. Mire el verso 14. Ahí dice que hay unas obras de Dios. Él traerá del cautiverio, Él plantará en la tierra. Pero si usted mira, también hay una parte del pueblo. Dios hace una parte, el pueblo hace otra parte. ¿Cuál es la parte del pueblo? El pueblo edifica, el pueblo habita, el pueblo planta, el pueblo cuida el huerto. ¿Sí ve? Ahí está en el verso 14. El pueblo edifica, el pueblo habita, el pueblo planta, el pueblo cuida el huerto. Por lo tanto, aquí vemos una acción conjunta. Dios promete cumplir su parte del acuerdo, pero el hombre tiene una responsabilidad. Y mire que los verbos todos hablan de permanencia, edificar, habitar, cuidar, permanencia. Las acciones que le corresponden a Israel en este pasaje evocan la idea de Juan 15 de permanecer en Jesús, hacer morada en la presencia de Dios, edificar su iglesia,
plantarse en la casa de Jehová, cuidar lo que Dios da con buena mayordomía, responder con obras perseverantes de piedad a la fe que profesamos. ¿Cuántos dicen amén? Porque la bendición que Dios te da tienes que cuidarla, porque tienes que perseverar en ella permaneciendo en Cristo. Si la obra restauradora de Dios nos provee de fruto abundante, nosotros debemos ocuparnos de cuidar una salvación tan grande. Entonces esa bendición abundante de Dios se recibe, se cuida y se persevera con ella. Amén. Jesús ya hizo la obra. ¿Cuál fue la obra de Jesús? ¿Qué predicamos nosotros? Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Ya hizo su parte. Ahora que te toca a ti, acéptale como Señor y Salvador de tu vida. Última cosa. Este texto cierra con una garantía poderosa, verso 15. Porque ahí viene una frase bien linda. Los plantaré sobre su tierra y nunca más. ¿Puede usted decir nunca más? Dígalo fuerte. Nunca más. La frase nunca más es firmada por Jehová nuestro Dios. ¿Qué le quiero decir? Si nos ocupamos de cuidar la bendición de Dios, de cuidar su fruto abundante, de cuidar nuestra salvación, al final, ¿qué vamos a alcanzar? Vida eterna. Y en la vida eterna, ¿qué nos dice la Biblia? Allí brillan los nunca más. En la vida eterna, usted va a Apocalipsis 21 y nos describe lo que será cuando lleguemos a la patria celestial, y dice: nunca más lidiaremos con la muerte, nunca más habrá duelo, nunca más habrá clamor, nunca más habrá dolor. Amén. Dios promete consumación eterna de su obra restauradora. Si permanecemos y perseveramos hasta el final, alcanzaremos esta promesa final. Nunca más seremos removidos ni arrancados de la maravillosa presencia del Señor Dios Todopoderoso. Y Él es quien firma y da garantía: Jehová Dios tuyo. Si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos con Él al lugar de los nunca más. Aleluya. ¿Qué hacemos frente a esta obra restauradora de Dios tan completa? ¿Qué hacemos? Mire esta obra preciosa. El Dios restaurador nos examina. El Dios restaurador nos muestra nuestras pequeñas grietas, nuestros portillos. El Dios restaurador nos advierte cuando hay ruina inminente. El mismo Dios restaurador nos ofrece un plan de reparación. El mismo Dios restaurador nos ofrece renovación y reconstrucción. El Dios restaurador nos alienta con resultados incomparables, inigualables. El Dios restaurador nos invita a permanecer en Él para que alcancemos y perseveremos en los resultados de su obra restauradora. Y el Dios restaurador
nos asegura que al final de su obra disfrutaremos vida plena en Él por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Adore al Señor allí donde está. Si quiere, póngase de pie y levante sus manos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hoy, Señor, celebramos yo quiero que por un momento usted le hable a Jesús y le dé gracias. Levante su voz, iglesia. Vamos a tener un tiempo de generar murmullo de adoración al Señor. Porque hoy lo que tenemos que hacer es levantar acción de gracias. Porque Jesús vino a reparar lo que se había roto. Porque Jesús vino a evitar que tu vida se desmorone. Levanta tu voz y adórale. Abre tu boca. Yo no te voy a dirigir en esto, porque la palabra, el evangelio, tiene que producir en ti fruto de labios. Así que abre tu boca y dile: Señor, gracias. Que se oiga, que se oiga. Señor, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias porque me restauraste. Gracias porque resucitaste para vencer la maldad, para vencer el pecado. Porque cuando estoy roto, no me miras para desecharme, no me miras para botarme a la basura. Porque aún con los pedazos dispersos por todas partes, tú ves en mí una obra preciosa. Y lo que hizo Jesús en la cruz, lo que hizo la victoria de Cristo cuando se levantó de la tumba, fue unir los pedazos y pegarlos con oro. Y hacer de lo caído una obra de arte. Hoy te adoramos, Jesús, y te exaltamos. Hoy te damos gloria a ti, Señor Jesús, porque tú vives, porque te has sentado en gloria y majestad en los cielos, porque en la cruz dijiste: consumado es. Cuando dijiste eso, nos estabas diciendo: la obra que empecé en ti, la perfeccionaré, para que en el día en que tú vuelvas, Señor, en gloria y nos lleves a los cielos, podamos decir: nunca más, nunca más estaré roto, nunca más estaré dolido, nunca más estaré enfermo. Aleluya. Hola familia, ¿cómo están? Hoy estuvimos leyendo un poco el pasaje de Amós 9, versos 11 al 15, para hablar de la obra de nuestro Dios restaurador. Un Dios que mira nuestras grietas, que no nos desecha, que quiere restaurar todo en nuestra vida, que ofrece esa restauración para todo el mundo y que también es una restauración preciosa que trae muchísimo fruto abundante, y lo que queremos es permanecer en ese fruto hasta llegar a verle en la vida eterna, donde brillarán todos los nunca más que Él promete. Nunca más dolor, nunca más llanto, la muerte es vencida, y todo porque Jesús resucitó. Si te perdiste este mensaje y quieres o quieres repasarlo, puedes ir a nuestras redes, a nuestro canal de YouTube, en la sección de Llevamos un mensaje, y escucharlo las veces que quieras. Dios te bendiga, un abrazo.